Bienvenidos a Historia en Caliente, el podcast en donde cada viernes presentamos eventos o personajes que el oficialismo ha borrado de los libros. Y bueno, la verdad es que el capítulo pasado, que fue dedicado a la historia de los payasos, veo que pues les ha gustado muy poco. Les recomiendo que lo vean, es algo muy divertido, es algo que compete pues a la historia cultural y bueno, lo hicimos con mucho gusto para celebrar ese día. Y también, bueno, demás capítulos que hemos tenido sobre personajes ha sido uno de los más divertidos que hemos hecho. Pero hoy, en este caso, vamos a tocar un tema que particularmente para mí y para también mi compañera Giovanna, que ahorita se va a unir aquí a la llamada, ahorita en lo que está resolviendo problemitas de conexión, ha sido un tema que es muy interesante de ver dentro del enfoque de la historia, y es la historia de la psicología. Ustedes recordarán, si han visto nuestros capítulos pasados, que ya tenemos un capítulo dedicado a la historia del estudio cerebral en México, o sea, propiamente del órgano físico del cerebro, ¿no? Que, bueno, nuestra compañera Gloria, que nos presentó ese tema, nos dijo que pues realmente estos estudios fueron impulsados por una cuestión de extranjera, más que nada, ¿no? Pero hoy vamos a hablar precisamente de temas más psicológicos que nada, y es el tema de la historia de esta profesión que es muy importante, y hoy en tiempos de pandemia vemos que la psicología es bastante importante para nosotros, ¿no? La salud mental es algo muy importante, pero que muchas veces los mexicanos tenemos prejuicios de que, ay, es que yo no quiero ir al psicólogo porque eso nada más le compete a los locos, o es que yo no tengo problemas, no tengo que ir al psicólogo. Pero ahorita vamos a ver que es muy importante que todos los mexicanos debamos ir al psicólogo alguna vez en nuestra vida para sacar algunas cosas que tenemos ahí dentro, que a veces nos afectan y nos dañan en nuestro porvenir. Y bueno, hoy tenemos aquí como los panelistas, ya saben los de siempre, Gustavo, Alejandro, Emir, ahorita se va a unir Giovanna, ya saben que ella luego se pierde a veces. Pero tenemos dos invitadas especiales el día de hoy. Y teniendo aquí el orden alfabético, permítame un segundo, para presentarlas. Primero voy a presentar a la psicóloga Anadeli Garzón López, que ella es licenciada en Psicología General en el Centro de Estudios Superiores Guerrero, dato que tal vez a ustedes no les interese, pero a mí sí. Yo estudié la preparatoria en ese centro de estudios, en el CESGRO, alma mater. Y bueno, también tiene una maestría en psicoterapia humanista y una certificación en psicología forense. Y bueno, pues hoy yo le quiero dar la bienvenida, por favor, preséntese. Ahí no quise abrir el micrófono, pero bueno, ahí está, aquí arriba. Gracias a todos. Qué gusto estar aquí. Saludos. Gracias. Y bueno, la siguiente invitada es la psicóloga Tania Garcilaso. Espero estar pronunciando bien su apellido. Ella es egresada de la carrera de Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, con un diplomado en especialización del comportamiento suicida por la Organización Panamericana de Salud, colaboradora de la Red Nacional de Facilitadores en la MHGAP. Ay, perdón, es que aquí no me pusieron el significado de las siglas, disculpen, y principales actividades en investigación de salud mental para los servicios de atención psiquiátrica de la Ciudad de México. Así que por favor, preséntese, psicóloga. Hola, mucho gusto. Pues sí, básicamente mi principal labor es en la investigación en salud mental y pues lo que pueda aportarles, adelante. Mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Gracias. No, sí lo estamos escuchando bien. Aquí está perfecto, se escucha perfectamente. Creo que soy yo, pero bueno, mientras tengamos aquí la grabación bien, no hay problema. Bueno, vamos a comenzar con algunos datos acerca de la psicología en México propiamente. Hay que decir que si nos ponemos a investigar desde tiempos prehispánicos hasta la época del virreinato, antes de la independencia, no tenemos datos propiamente de alguna profesión que se dedique a la salud mental o a las cuestiones del sentimiento del ser humano propiamente en el territorio mexicano. Todo se enfocaba en cuestión de los humores. En España, cuando llegan estas ideas de la psicología médica, o bueno, de los estudios médicos de la mente, era más de que tu salud está determinada a los humores. Si tú eres feliz, tu cuerpo es feliz y entonces pues no debes de tener problemas de salud.
Si tú estás triste, entonces eso te va a repercutir en algún órgano del cuerpo, ¿no? En el hígado, si estás triste, pues bueno, te va a afectar. O si estás mal del corazón es que estás muy triste y entonces pues se tenía esta idea de la nivelación de humores con algunas sustancias, algunas veces eran drogas, ¿no? Lo que hoy conocemos como drogas, o algunas sustancias que posteriormente pues resultaban ser dañinas para el ser humano. Por ejemplo, el cianuro o el mercurio eran tratamientos que se utilizaban para nivelar los humores, pero pues al final de cuentas la gente se volvía o loca o moría prácticamente por esas sustancias. Es hasta el siglo XIX en México y a finales del siglo XIX con esta idea de la renovación tecnológica y también como que este indicio de la modernidad de Porfirio Díaz, que se insiste en traer a los estudios psicológicos a México. Entonces se funda dentro de la Escuela Nacional una carrera dedicada a la psicología propiamente. Los primeros indicios se dice que son de 1878 sobre la psicología en México. Porfirio Díaz también inaugura este famoso centro psiquiátrico conocido como La Castañeda y lo pone como símbolo de modernidad, porque ahora los mexicanos están preocupados por la salud mental, ¿no? Por estas cuestiones de la salud mental y bueno, pues este es el gran símbolo de la modernidad, aunque pues sabemos que la historia de La Castañeda es una historia bastante triste donde la gente iba a morir o iba a ser asesinada por gente que pues también estaba más loca y nunca se les daba tratamientos propiamente ahí. Llegado el siglo XX, pues la idea de la psicología en México no se fue. Muchas ideas que trajo Porfirio Díaz fueron arrancadas de tajo con esta idea de quitar lo que dejó el porfiriato en México. La Castañeda es una de ellas, es una de esas víctimas, pero la psicología se empieza a hacer más de cuestión profesional y es cuando se funda la famosa Escuela Nacional Preparatoria, lo que sería el precedente de la UNAM, que se instaura la licenciatura en psicología en México propiamente. Ya es hasta los años 80 que llegan más las ideas de Freud, de otros grandes psicólogos, y hasta los 80, imagínense ustedes, miren, ya llegó Giovanna, hasta los 80, que realmente se hace esta concentración de todas las ideas de la psicología en México como algo pues ya más moderno, ¿no? Y podemos decir que en los 90 ya tenemos la formación académica de los psicólogos como lo tenemos actualmente. Así que bueno, fue una historia muy breve acerca de la psicología en México y creo que todos notarán aquí que es una historia bastante corta y es que efectivamente realmente la psicología pues ha tenido un lento desarrollo en este país. En España, por ejemplo, tan solo tenemos que la profesionalización de la psicología se tiene a principios del siglo XIX y nosotros hasta finales todavía nos venimos enterando aquí que ya existe la psicología ya en España o en Europa, ¿no? Ya existen las corrientes también que no dividen al ser humano entre salvaje y no salvaje, ¿no? Entonces, pues bueno, es una historia corta, pero es algo fructífera y es algo que también nos hace entender que la psicología pues no está tan arraigada al ideario mexicano, ¿no? Entonces, pues bueno, en este sentido, pues vamos a comenzar así con las preguntas a nuestras psicólogas invitadas. Y bueno, Giovanna, no sé que quieres comenzar con alguna pregunta, ¿Van? Hola, buenas noches. Pues muchas gracias primero que nada por estar aquí con nosotras a nuestras invitadas. Primero que nada, no sé en qué orden quieran responder, es la misma pregunta para ambas. Para ustedes, ¿cuál creen que sería la mejor manera, o bueno, más bien, cuál sería una manera de empezar a abordar este tema de la psicología aquí en México, de darle conocimiento a que es importante tanto la psicología como la salud mental? Ok, bueno, psicología y salud mental tienen relación, sin embargo, históricamente la salud mental ha tenido un enfoque muy médico, como lo mencionaba Raúl hace un momento. Entonces, muchas veces hablar de psicología es muy limitado porque existe la psicología. Y entonces,
teniendo en cuenta un poco esto, podemos entender que existen diferentes ámbitos de la psicología, desde la parte social, desde la parte biológica, biomédica, ¿no? Esta parte. ¿Por qué es importante? Porque el ser humano es eso, ¿no? Es un ser muy complejo que está en un contexto y a veces eso se pierde un poquito de vista cuando se hace esta relación de salud mental con la psicología. Eso puedo aportar ahorita. Sí, pues creo que sería como comenzar desde lo más básico, ¿no? De repente tienen alguna idea de qué hacemos los psicólogos, pero en realidad la mayoría de las personas no sabe lo que hacemos, no sabe que hay distintas ramas de la psicología, que cada una como se especializa en ciertas cosas, y entonces creen que los psicólogos hacemos lo mismo todos, ¿no? Entonces creo que sería empezar desde lo básico, desde que conozcan el quehacer, las ramas, y algo que a mí me funciona mucho es darles como toda esta explicación. Yo me desenvuelvo más en la cuestión clínica, entonces desde que llegan y los veo les tengo que explicar así como conceptos muy básicos, muy facilitos de entender, para que ellos accedan a pasar con un psicólogo, por ejemplo. Ok, bueno, en ese sentido es interesante lo que dicen ambas, que pues sí es cierto, muchas veces creemos que un psicólogo nos va a resolver las cosas, ¿no? Que mucha gente va con esta mentalidad de que, ay, voy con un psicólogo para que resuelva algo que tengo ahí, no, y no es cierto, es para que muchas veces la gente se dé cuenta, ¿no? Que tal vez ahí hay algo que no te permite avanzar, ¿no? Que tengas algo ahí atorado, ¿no? Psicológicamente hablando, ¿no? Pero en este sentido, ¿ustedes cómo ven cómo afectó la pandemia a la psicología? ¿Cómo ven si esto les afectó, les benefició a la psicología? O si ven que ya los mexicanos, o bueno, los pacientes que ustedes atienden ya tienen más preocupación por su salud mental debido a esto de la pandemia. No sé qué me puedan decir. Sí, por supuesto, definitivamente ha modificado ciertas cosas el hecho de que estemos en confinamiento, ¿no? Las actividades de todas las personas cambió totalmente. Esa incertidumbre de pensar qué va a pasar, ¿no? Después, si va a acabar la pandemia, todo esto generó muchas dificultades en las personas, problemas de insomnio, problemas en el trabajo, porque no pudieron separar a lo mejor, o más bien porque no se puede separar el hacer el home office y eso por una parte, otros quienes perdieron su trabajo. Entonces sí hubo muchos detonadores y pues hizo muy evidente la necesidad del acceso a la salud mental en todos los grupos sociales, ¿no? Sí, creo que cada grupo de población ha vivido esto de una forma distinta, ¿sí? En algunos, por ejemplo, en la cuestión de los niños, pues la cuestión del estrés, o chiquitos que tuvieron como que iban en tercero preescolar y pasaron a primero de primaria. O sea, creo que cada uno vivió la forma de desarrollo social de una forma distinta, ¿no? O sea, creo que muchas personas que no, por ejemplo, ahí donde yo trabajo, muchas personas que estaban estables, o pacientes psiquiátricos que estaban desde hace mucho con su misma medicación, que iban avanzando y todo eso, pues tuvieron retrocesos enormes, ¿sí? Personas que no habían presentado, por ejemplo, nunca una crisis de ansiedad, empezaron con mucha ansiedad. Entonces, yo creo que sí es como, fueron cambios, o como decía la otra psicóloga, detonadores específicos por cada grupo de población. No a todos les pegó de la misma forma. Acaba de dar un punto muy interesante. Ahorita te doy la palabra, Giovanna, por favor. ¿Qué es eso?
de repente también algunas cosas de las psicologías explotaron, ¿no? O sea, esta palabra ansiedad se vuelve un meme también, ¿no? Porque yo no había visto, antes del 2019 no había visto ese meme, ¿no? Que, ay, que me da ansiedad todo, me da ansiedad de esto. Y de repente los medios de comunicación empiezan a extender esta idea de la ansiedad, ¿no? Y ahora todo el mundo se hace estudios para ver si no tienen esa enfermedad, ¿no? Porque, bueno, enfermedad no, esa condición, mejor dicho, disculpen ahí por la terminología. Pero es interesante esto, ¿no? O sea, cómo también la psicología ha pegado en esta cuestión de la expresión, de las expresiones culturales que vinieron después de la pandemia. Ahora sí, Giovanna, por favor. Perdón, está silenciada. Esta pregunta es para la psicóloga Tania, tanto como para la psicóloga Ana, pero principalmente para la psicóloga Tania, ya que ella es especialista en conductas de comportamiento suicida. Yo estuve leyendo al inicio de la pandemia que aumentaron los casos de suicidio de manera tremenda en la pandemia y pacientes que no tenían, como menciona mi compañero Raúl, no tenían ningún síntoma o problema de salud mental anterior, de la nada ya se estaban suicidando. En Europa supe que hubo muchos casos, pero por ejemplo personas que ya tenían un trastorno, que ya se medicaban, que se consultaban, casos que tengo conocimiento de primera mano, lograron mantenerse, a lo mejor tuvieron una crisis y no llegaron al extremo del suicidio, como las personas que no se atendían. Tiene totalmente que ver que no se hubieran atendido antes y lo detonó la pandemia. Y otra cosa es algo que me han estado preguntando muy frecuentemente: ¿por qué en estas fechas del año se suicida más gente generalmente? En las épocas navideñas, Año Nuevo, hay un porcentaje muy alto de suicidio en esta época del año. Yo no lo sabía y cuando me enteré me sorprendió, pero el por qué es. Entonces, esa es mi duda. Es una duda muy, muy común y de hecho existen muchos estudios que hablan sobre la temporalidad del comportamiento suicida, ¿no? Hay uno muy interesante de escritores mexicanos que hicieron un análisis sobre en qué temporadas del año es donde las personas más se suicidan. Y curiosamente, las temporadas en las que los mexicanos se suicidan con mayor prevalencia es el mes de mayo y el mes de diciembre. Entonces, un poco para entender esa pregunta, empezaron a cuestionarse, bueno, ¿qué sucede en esas fechas? Curiosamente, en México, en mayo se celebra el Día de la Madre y en diciembre, pues están estas fechas dicembrinas que no solo en México es un fenómeno muy común, incluso existe un trastorno estacional muy depresivo y sucede por muchas cuestiones, ¿no? Normalmente es fin de año, hay pérdidas de empleos, en fin, ¿no? Toda esta cuestión de la convivencia con la familia son múltiples factores. Entonces, el suicidio, el comportamiento suicida es un fenómeno muy complejo que no solo implica enfermedad mental, que eso debe quedar muy claro. No todas las personas, o más bien las personas que se suicidan, no cursaron o no necesariamente tuvieron que haber cursado con un trastorno mental. Pudieron simplemente tener estas ideas y de repente sucedió, ¿no? No existe una relación implícita. Sin embargo, es más prevalente, un riesgo mayor cuando una persona está cursando con algún trastorno mental. Por ejemplo, ¿cuáles son los trastornos más asociados? Los trastornos por consumo de sustancias, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, los trastornos de TDA. Sí, claro, como lo decía la psicóloga Tania, o sea, no necesariamente tenía que haber un antecedente de una enfermedad mental, pero sí hay factores que ayudan o abonan a que cuando empiezan las ideas suicidas se puedan llevar a cabo, ¿sí? Entonces,
los trastornos que ya decía la psicóloga, ¿no? Trastornos mentales, trastornos neurológicos, trastornos por abuso de sustancias y como los factores que pudieran ayudar de alguna forma a que estas ideas crecieran, pues violencia familiar, sí, cuestiones más de contexto, de crianza, sí, o sea, es un todo. No hay nada exactamente que nos diga, bueno, este es el motivo por el que se han suicidado más, ¿sí? Y si metes todo eso en un cuarto, un año y medio por pandemia, pues es hasta cierto punto lógico que va a explotar, ¿no? O implotar. Eso es cierto, porque de repente también mucha gente tiene la idea de que la depresión nada más es estar triste, ¿no? O que, ay, es que estás deprimido porque te ves, ¿no? Con ese semblante triste, pero no, muchas veces las personas pueden estar contentas un día, pero por dentro tienen un sufrimiento implícito, ¿no? No recuerdo ahorita el autor que leí por ahí que decía que a veces es una máscara que te esconde, ¿no? Es algo que tienes que aparentar porque para que la gente crea pues que hay una normalidad, pero pues por dentro y más con este encierro pues todo influye para que provoquen este tipo de actos, ¿no? El suicidio que bueno, a la alza, bueno, si vemos las estadísticas del año pasado estuvieron a la alza, también los problemas maritales, ¿no? O sea, de repente muchas parejas se separaron, a raíz de la pandemia porque, bueno, están encerrados y de repente el estrés y de repente también las discusiones aumentan, no puedes salir a tal vez pensar mejor las cosas y, bueno, llegan este tipo de actos, ¿no? La separación, el divorcio. Bueno, no sé, Alejandro, ¿qué querías preguntar? Ahí me dijiste que querías preguntar, Alejandro. Sí, sí se escucha porque ahora cambié de audífonos y ya no traigo micrófono. No, sí, sí se escucha, échale. Bueno, bueno, pues antes que nada, muy buenas noches a nuestras invitadas, ambas psicólogas. Es un gusto para todo el grupo que conforma este proyecto que nos acompaña. Ahorita pues ya comentamos un poco el tema, yo lo vi así, el tema pues laboral, por así decirlo, en el que ustedes se desempeñan un poco. Quiero entrar un poco también en el tema, pero de formación, en este caso. Al inicio del programa mencionaba la psicóloga Ana un poco sobre, pues sí, un poco el estigma que se tiene en cuanto a la psicología, ¿no? Digo, aquí haré como que la comparación con nuestra carrera. Pues en nuestra carrera se tiene el estigma de que el historiador hace pues las fechas, las pone en el pizarrón y pues ahora le apréndanselas, ¿no? Prácticamente. Y pues en este sentido, pues un poco luego se piensa que la psicología pues es esa persona, hombre, mujer, a quien vas y pues le cuentas tus problemas y pues te da el consejo, ¿no? Entonces me gustaría un poco si nos pudieran hablar en su etapa de formación. ¿Cuáles fueron, digamos, un poco los temas de interés, los proyectos que llegaron a realizar, con los que, digamos, trataron como de demostrarle a sus cercanos que o sea, como que romper el estigma de su área de estudio, ¿no? No sé si me explico un poco con mi pregunta. Bueno, en mi caso, yo estudié la carrera como una licenciatura en psicología general. Entonces, pues abarcamos todas las áreas de la psicología de entrada, pero sí como que por semestre nos fueron diciendo, bueno, ahorita vamos a trabajar, por ejemplo, la psicología organizacional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con recursos humanos, cuestiones de empresas, selección de personal, todo este tipo de cosas, ¿no? Y ya pues desde ahí cada uno iba diciendo como que esto me interesa, esto me gusta, esto no me gusta. Yo desde siempre quise la cuestión clínica. A mí me gusta mucho la psicología clínica y por eso después decidí eh, estudiar una maestría en psicoterapia, precisamente para atender pacientes y llevarles un proceso terapéutico, porque un psicólogo puede diagnosticar y puede hacer algunas otras cosas, pero quienes damos psicoterapia somos los psicoterapeutas, ¿no? Los que tenemos como esta especialización. Entonces a mí siempre me interesó eso. Igual la psicología educativa me llamaba mucho la atención. Di clases de psicología, he estado en muchas universidades dando clases de psicología, sin embargo, como que no me llena como me llena lo clínico, ¿sí?
Actualmente pues estoy en una clínica de salud emocional que es eso, totalmente clínico. Vemos pacientes psiquiátricos ambulatorios, vemos todo este tipo de pacientes de riesgo. Entonces, de repente tú tienes que luchar, como bien lo decías, Alejandro, y decir, oigan, no todos hacemos lo mismo, ¿no? No todos podemos dar o iniciar procesos psicoterapéuticos, que de repente eso la gente no lo entiende y aún, por ejemplo, yo que estoy en la Secretaría de Salud, aún los médicos dicen, el psicólogo tiene que dar terapia, ¿no? Y pues él tiene una formación general, no es un especialista en psicoterapia, entonces sí hay que explicar, como decía al principio, de repente te tienes que bajar hasta lo más básico y explicarles por qué tendrían que buscar un psicoterapeuta si necesitan un proceso psicoterapéutico. No sé si la psicóloga Tania. Psicóloga Tania, desde su punto de vista de formación, ¿tuvo alguna situación parecida o cómo lo vivió usted? Sí, claro, coincido totalmente con lo que menciona Ana, eso de que cuando uno sale de la carrera de psicología, sale como psicólogo general, incluso no está capacitado para nombrarse como un psicoterapeuta, porque la labor psicoterapéutica pues es bien compleja, la verdad, y es algo que a mí me gusta bastante. Igual como lo mencionó hoy ella, en el plan de estudios, al menos de la FES Zaragoza, puedes cursar 3 áreas. Entonces yo elegí organizacional y del trabajo para el segundo año. Para el tercer año elegí psicología educativa y del desarrollo, y finalmente tuve la oportunidad de cursar por el área clínica. Y la verdad también fue muy placentero cursar esa área. En el plan de estudios de la FES Zaragoza te hacen cursar algo llamado prácticas clínicas como materia. Entonces la FES Zaragoza cuenta con sus clínicas universitarias. Entonces nosotros, teniendo el respaldo del profesor a cargo, es como nos sumergimos en el campo de la psicología clínica y aprendemos bajo estas clínicas, y es donde vamos haciendo un poco de experiencia. Entonces ahí me di cuenta que me gusta el área clínica, pero no solo para atender pacientes, porque existe esta otra necesidad, ¿no? De buscar tratamientos efectivos, eficaces y basados en evidencia. Y entonces viene esta otra parte del abordaje de la investigación en psicología, siendo que en México sí existe investigación basada en evidencia de psicología, pero la llevan mucho a cabo los médicos y las enfermeras. Entonces queda un poquito rezagado el psicólogo, ¿no? Y bueno, actualmente yo estoy en ese campo laboral de la investigación en salud mental y he estado ya casi más de 2 años con los servicios de atención psiquiátrica de la Ciudad de México, que básicamente lo que hacen es estar al tanto de todo lo que se hace en la Secretaría de Salud, de todo ¿cómo se llama? Cuáles son las consultas que más se atienden en los hospitales psiquiátricos, en los centros comunitarios de salud mental, ¿no? Y se hace todo este abordaje, ¿para qué? Para saber cómo actuar frente a lo que la comunidad está pidiendo como atención. Pues muchísimas gracias a ambas por sus respuestas. Tengo por ahí alguna otra pregunta por ahí, pero más adelante la quisiera hacer. Ahorita, por favor, para mis compañeros, si hay alguien que también tenga alguna pregunta, pues con todo gusto. Muchas gracias. Sí, yo tengo una pregunta. Si ustedes atienden yo supongo que atienden a mucha gente, ¿no? Que tiene muchos problemas, que tiene muchos padecimientos. ¿A ustedes quién las atiende? Porque ha de ser complicado, ¿no? Manejar todas esas emociones. Sí, pues mira, se hacen grupos de contención entre los propios psicólogos. En la Secretaría de Salud yo estuve mucho tiempo en el programa de atención a la violencia familiar. Entonces es un programa, como yo digo, bastante pesado por las cosas que
que se trabajan, ¿no? Se atiende a personas, bueno, a mujeres en ese programa, desde cualquier tipo de violencia, cualquier nivel de violencia, hasta una violencia extrema, que hay que sacarlas del Estado, que hay que mandarlas a refugio. Entonces, ahí mismo tenemos grupos de contención entre nosotros mismos. Una vez cada 2 meses, cada 3 meses nos reuníamos, uno, para asesorarnos un poco, y dos, pues para desahogarnos también un poco, ¿no? Pero además, por ejemplo, cuando yo estudié la licenciatura, te vas preparando para esto, ¿sí? Por eso yo creo que la vocación es algo súper importante cuando vas a elegir una carrera, ¿sí? Porque puede, tal vez para los demás es, ay, escuchas tantas cosas feas, pero para quien tiene la vocación es así como, me gusta Claro. hacerlo, ¿sí? Entonces, de repente no se vuelve tan pesado, o desde mi experiencia, no he llegado a un punto donde realmente yo he creído que sí necesito más de esa contención, o pues también, ¿no? Los psicólogos tenemos a nuestros psicoterapeutas, ¿no? También tenemos como nuestras propias cosas, además de todo lo que escuchamos con nuestros pacientes, también traemos nuestros rollos, entonces también nos tenemos que Claro, trabajar. sí. Gracias, doctora. Y también para la otra psicóloga, que si nos puede contar, Tania. Claro, sí, coincido totalmente, ¿no? Sí tiene que ver mucho tu vocación, ¿no? De que te gusta dar la sesión y poder separar un poco esa parte, ¿no? De que tú estás viendo a tu paciente de una forma profesional. Y por eso es que muchas veces en el código ético incluso viene delimitado, ¿no? Que ciertas características a lo mejor de algunos pacientes limita un poco la labor del profesional, y el profesional tiene que marcar ese límite cuando a lo mejor algunas características, a lo mejor el caso es muy similar a lo que estoy viviendo, pues tener ese límite de decir, bueno, aquí no puedo intervenir porque a lo mejor se involucran cosas que me están afectando. Pero normalmente sucede esa parte, ¿no? Ser un poco profesional y saber delimitar ese proceso, y que estás bajo un tratamiento, y eso te ayuda. Por supuesto que también uno es humano, tiene sus problemas, ¿no? Y a lo mejor aprendemos ciertas herramientas, pero de repente nos volvemos un poco torpes en ocupar esas herramientas en nosotros. Entonces ahí es donde la labor importante de que también reconozcamos que necesitamos a veces apoyo, ¿no? Y acudir a terapia también es una de las cosas que nos toca ir nosotros. Sí, es una labor muy complicada. Yo incluso en algún momento lo he llegado a comparar con la carrera de criminalística, o, bueno, donde ven muertos, ¿no? Entonces hay que hacer muchas veces de un corazón de piedra y de todo, ¿no? O sea, dejar de lado un poco las emociones. Es complicado, pero tomar en cuenta que es una profesión y que pues ustedes están preparadas y preparados también. Es una labor muy, muy difícil. Y otra pregunta que a mí también me salta es, ¿qué opinan ustedes sobre los entrenamientos ontológicos, en donde también se manejan muchas emociones y que últimamente han estado saliendo muchos de estos coaching que les llaman? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista de estos? No sé si decir si están a favor o en contra, pero ustedes los ven como una buena herramienta, ustedes como profesionales de la salud, porque a fin de cuentas está relacionado con el cuerpo humano, la salud de la mente. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, he escuchado del coaching, y me parece que muchas veces llegan a ser un tanto coercitivos con las personas, ¿no? Llegando a un poco a agredir su integridad con el objetivo de decir que tienen que tocar fondo, ¿no? Y muchas veces eso, vamos a lo que mencionaba al principio, existe tantas ramas de la psicología que muchas veces se pierde un poco de vista la objetividad.
Sí, y era lo que decía, tenemos que demostrar que los tratamientos que se están adoptando sean efectivos. ¿Y cómo se logra eso? Pues a través de la investigación. Y es por eso que actualmente contamos con intervenciones terapéuticas que están basadas en la evidencia. ¿Qué pasa con estos cursos de coaching? Normalmente son personas que a lo mejor les sirvió en algún momento de crisis hacer ciertas actividades y lo están replicando. Y no está basado en la evidencia de que realmente es efectivo bajo ciertas condiciones. Es simplemente personas que a lo mejor les funcionó y lo replican, ¿no? Está esta otra parte, ¿no? De implicar violencia. He escuchado por algunas noticias, incluso por YouTube, de estos retiros como espirituales, que pues no sé qué, es lo que les puedo compartir, ¿no? Un poco esto de los tratamientos basados en la evidencia son los que podríamos decir que en definitiva sabemos que sí funcionan. Lo demás no lo sabemos. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que conmigo estaban como bastante estables y van a este tipo de cursos o retiros. Y como decía la psicóloga Tania, o sea, de repente mueven cosas precisamente para que toquen fondo o abren cosas que al final no cierran, ¿sí? Que al final dejan a las personas como con eso como muy a flor de piel y ahí es donde se puede complicar la situación de salud mental de estas personas, ¿sí? Porque generalmente son cuestiones en grupo. Entonces, los cierres pues son así y puede ser que dentro de ese grupo alguien necesite más en ese momento, ¿sí? Y a veces no se le presta la atención porque pues hay de todo en ese tipo de grupos, ¿no? Habrá grupos que sí tengan coordinadores como muy preparados y habrá otros grupos que tal vez tomaron un curso, tomaron una capacitación acerca de algo y así es como lo replican. Muchísimas gracias por eso. Eso es un tema muy interesante que espero que en otro capítulo lo podamos tocar, porque sí es hasta cierto punto, yo creo, preocupante, porque así como lo mencionan, dejan cosas que no están bien trabajadas o que ponen en riesgo su integridad. Y por personas que pues muchas veces buscan el beneficio económico y hacen más daño que bien. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Le dejo la palabra a Raúl para ver quién más tiene una pregunta. Bueno, Gus tenía otra pregunta, pero bueno, creo que tenía unas fallas ahí en su micrófono. La voy a decir yo, a que me la mandó. Dice que si ustedes creen que hay sucesos históricos que pueden marcar, bueno, a su visión, que pueden marcar psicológicamente a las personas. ¿Ustedes creen que estos procesos históricos que de repente suceden en el mundo, pueden marcar a las personas más adelante? No sé qué opinen. Sucesos históricos, por ejemplo, como la pandemia, ¿no? Uh-huh. Que, claro, por supuesto que marca la vida del ser humano en la cuestión de salud mental. En la Secretaría de Salud, por ejemplo, esta semana he aplicado 4 pruebas EDI, se llaman, que son pruebas que miden el desarrollo. Y me han tocado niños que nacieron en pandemia y tienen, los 4 que me tocaron esta semana presentan un retraso en el desarrollo en el área social y del lenguaje, ¿no? Entonces esos niños necesitan más estimulación, necesitan socializar más, pero debido a este suceso histórico, que es la pandemia, pues se ha visto como muy limitado las formas. Ellos no están aprendiendo o desarrollándose dentro de lo que tal vez sus hermanitos sí, o sus primos, ¿no? Entonces, claro que no ayuda en este caso, ¿no? Sí, claro, cambian las formas de socialización, pero hablando un poco de contextos históricos, por ejemplo, contextos de violencia, ¿no? Esta parte de la migración, de que tienes que irte de tu país por un contexto de violencia bastante intenso, ¿no? Todo eso, por supuesto que incide mucho en cómo se hacen estas interacciones, influye mucho en la parte
de cómo se percibe la persona frente al mundo y frente a sí mismo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente los contextos y las situaciones determinan en mayor o menor medida dependiendo, ¿no? de los individuos. Ok, perfecto. Bueno, ahí Gus ya te respondieron tu pregunta. Bueno, pues no sé, para concluir, no sé, Giovanna, si tienes alguna otra pregunta más ya para concluir aquí el capítulo. Bueno, primero que nada sería como un ejemplo para que ustedes me corrijan o no, o me complementen, y luego sería una pregunta y ya comentario final. Bueno, inicio con el comentario duda para que me complementen, que es relacionado con lo que preguntó Gustavo de los sucesos históricos. Por ejemplo, creo que yo pienso, como lo logro entender, que un caso muy marcado que vivimos aquí, por ejemplo, en México, a lo mejor también en Chile, no sé, es con los terremotos, ¿no? Por ejemplo, que marcaron las personas que vivieron en el fuertísimo, ¿qué año fue? ¿El del 85? Bueno, ahora que fueron los fuertes en el 2017, estaban súper mal. Luego aquí en México tenemos una cultura contra sismos fuertísima, cambia todo el panorama, hay gente que de plano cuando hay un temblor se descompone terriblemente, pero gente que no vivió los terremotos así, pues dicen, ok, sí está temblando, hay que seguir las medidas de seguridad. Hay gente que a pesar que vivió todo eso y se hizo como que más resiliente. No sé si tenga que ver, si sí sea como este tipo a lo que se refería Gus. Otro ejemplo sería, no sé, por ejemplo, las personas que les tocó vivir, por ejemplo, ya más atrás, la Segunda Guerra Mundial, que incluso las familias aún resienten simplemente por cargar el apellido, cosas así, o que tuvieron familiares que fueron nazis. Por ejemplo, el caso de Alemania, tienen idea de que se tienen que disculpar con el mundo, o aquí con México, ahora que ha estado mucho en la polémica, ¿no? De que se tiene que disculpar España con México. O sea, no sé si esos sean como cosas psicológicas, sociales, colectivas, o no sé. Ese es mi comentario, duda. Claro, entiendo como que si estos sucesos también influyen. Así lo entendí. Uh-huh. Sí, bueno, también incluso he tenido conocidos, ¿no?, que estuvieron presentes cuando sucedió la matanza de Tlatelolco, y incluso es un evento de la vida que generó marcas, ¿no? Entonces, por supuesto que cualquier suceso pues importante va a impactar en las personas. Ahora imagínate si es colectivo, por supuesto que marca generaciones, principalmente. Yo creo que hay cosas que marcan generaciones, y tú bien lo dijiste, ¿no? Por ejemplo, hay personas que con el simple hecho de escuchar la alerta sísmica, que a lo mejor perdió su casa en un temblor, y de repente vuelve a escuchar la alarma sísmica e inmediatamente detona toda una sintomatología ansiosa, cuando a lo mejor para un niño pequeño que no estuvo en ese momento, en el temblor, pueda ser un estímulo, simplemente un estímulo neutro, que no genere ninguna sensación o ningún malestar. Sí, claro, recordemos que pues venimos también cargando nuestra historia, ¿no? Que posiblemente yo no viví el suceso directamente, pero quien me crió sí lo vivió, y entonces deposita ciertas cosas en mí mediante esa crianza. Entonces, por supuesto que influye. Volvemos a esto que yo decía desde el principio, de una manera distinta. ¿Sí? Tiene muchísimo que ver los recursos personales, la edad, como toda esta historia de familia, ¿no? De generación, muchas cosas, el nivel educativo, socioeconómico, etcétera, ¿no? Pero todos esos sucesos siempre dejan huella, ¿sí? En las familias y en las personas. O sea, mi pregunta igual iba enfocada un poco al tema histórico. Tania hacía un comentario inclusive que me pareció fundamental, el aspecto de la migración.
O sea, por ejemplo, apenas tuve oportunidad de tomar un curso en este año que hablaba un poco de las desigualdades en América Latina y pues señalaban que una de las principales era el tema de la migración. Entonces, como un tema como lo es pues afecta en cuanto a la psicología de las personas, inclusive pues tristemente de los menores, ¿no? Que son los que más sufren esto. Pero bueno, mi pregunta igual iba un poco enfocada en el aspecto de si ustedes en su etapa de formación tuvieron, digamos que pues no sé, algún acercamiento así con el tema de la historia. Yo lo digo porque otra vez haciendo la comparación con nuestra carrera de mis compañeros, mía también. En cuanto a la historia, pues sí, historia de la psicología no es una materia como tal en nuestra carrera, es digamos lo así como una rama inclusive por ejemplo, de lo que veíamos en algún momento, historia de la medicina inclusive. Y de ahí como que te dan alguna lectura para que entiendas un poco. Raúl lo dijo perfectamente en la introducción, la historia de la psicología es muy poco abordada, sin embargo, pues igual es cosa ahí como nosotros tenemos la labor como historiador de pues irle rascando un poco a la información y pues de ahí analizarlo un poco. Entonces, pues mi pregunta sí va enfocada en si ustedes en su etapa de formación en la psicología tuvieron algún acercamiento a esta historia de la psicología o estos, digamos, comentarios que acaban de hacer en la pregunta anterior, pues van más encaminados quizá ya a un conocimiento, pues que ustedes fueron, digamos, que se interesaron y pues lo fueron estudiando y no digamos que se los implementaron en sus carreras, en sus universidades donde la estudiaron. Sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues yo en mi formación sí revisé historia de la psicología. De hecho, creo que fueron como 2 semestres, porque aunque parece breve, pues no es tan breve, ¿no? Sí hay mucho atrás. Y esta parte de la pregunta anterior, yo lo vi un poco más en psicología social que en historia de la psicología. Sí, claro, también dentro de mi plan de estudios, recuerdo que en primer semestre, de tronco común, tuve una materia que se llamaba así, Historia de la Psicología, y hablaban desde filosofía, ¿no? Como esto de los humores, toda esa perspectiva de la dualidad, ¿no? Que decía que el cuerpo y la mente eran cosas distintas, todo ese abordaje, ¿no? Filosófico y después la transformación de esa filosofía hacia lo que fue la parte médica y luego las revoluciones históricas, ¿no? Cómo cambió la forma de ver al individuo, el abordaje de la psique y luego de que fue el alma, la mente, todo eso sí fue algo que se vio en esa materia. Y posteriormente, en cada una de las áreas que cursé, también hubo un poco de historia, principalmente en clínica, ¿no? De cómo se ha ido transformando esta parte de la atención en psicología clínica y de cómo han surgido nuevas corrientes para el abordaje de la atención psicoterapéutica. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, por de mi parte sería todo en cuanto a preguntas. Bueno, con eso terminaríamos con la ronda, con las preguntas. Como comentario final para cerrar, a ustedes dos, yo ambas las veo muy jóvenes y me sorprende, me debo de imaginar que atender a lo mejor a pacientes muchísimo más grandes que ustedes de edad debe de ser complicado. Entonces, yo creo muy sinceramente que la labor de un psicoterapeuta es muy admirable, porque si uno mismo no puede con sus problemas y para eso tiene que recurrir a profesionales como ustedes mismas que también tienen, como decían, tienen sus propios problemas, todavía tienen la vocación de atender a otras personas, de ayudarlos, apoyarlos. Se me hace muy admirable también las labores que hacen externas, como por ejemplo con la psicóloga Tania, que investiga para ver todos estos puntos de por qué se dan, cuáles son mejores enfoques.
yo como estudiante de historia sé que puedo tomar en optativa historia de la ciencia, pero no historia de la psicología. Tendría que meterme, no sé, algún diplomado de psicología para aprender un poco más de eso tal cual, pero eso lo tenemos que hacer aparte, porque aquí en México, desgraciadamente, como ya lo habíamos estado platicando, no nos dan la historia ni tampoco tenemos la cultura de que tomar psicoterapia, asistir al psicólogo y todo eso es tan importante como ir al médico y cuidar de nuestra salud. Entonces yo espero que con este video, con lo que ustedes nos han comentado y con estas preguntas, se abra un poco más la mente de las personas y que vean que su salud mental es muy importante, que el hecho que vayas a psicoterapia o visites a un psicólogo no quiere decir que estés loco o algo así. Y pues más que nada, al final que nada, las gracias a ambas por asistir, por apoyarnos, por sus comentarios, por tomarse tiempo de sus agendas, que sé que deben ser muy ocupadas. Se les agradece mucho. Ese sería el comentario final. Les agradezco mucho de mi parte. No sé si ustedes quieran decir algo para finalizar. Por mi parte y por la de mis compañeros, me parece que sería todo. Bueno, yo creo que respecto a lo que comentas, que el estudiar una carrera universitaria es como la puntita de todo lo que hay abajo, ¿sí? O sea, esperar que en la carrera te den más, creo que, híjole, es como una fantasía. En realidad aprendes cuando sales. Cuando sales y te pones a leer, a investigar, te metes a curso de esto, te inscribes en el diplomado de lo otro, porque no alcanzarían, no sé cuántos años sea su carrera, 4 o 5, ¿no? Pero no alcanzaría 12. para especializar, ¿verdad? Creo que en realidad tienes que salir, abrir los ojos y empezar a probar qué es lo que te gusta, porque puedes tener una idea más o menos de qué es lo que quieres, en qué te quieres especializar, pero mientras no lo hagas, mientras no lo practiques, mientras no vayas a los lugares a ver por ti mismo, puede ser que tengas una idea errónea, ¿no? Entonces, sí creo que la preparación ya después de haber terminado la carrera es lo que te da las herramientas realmente para que hagas bien a esto que te dedicas, ¿no? Esto que es tu vocación. Creo que el aprender es una adicción también, ¿no? Y es algo que a muchos nos gusta, ¿sí? O sea, es una adicción como que nos atrae el saber más. Yo, por ejemplo, tenía toda mi historia en la cuestión clínica. Y justamente este año de pandemia dije, ya, me quiero deshacer de la psicología clínica y quiero explorar, ¿sí? Cosas que tal vez en la universidad yo dije, ay, eso como que no me gusta, ¿no? Y entonces me metí a estudiar psicología forense, ¿no? En una cuestión más jurídica, para hacer peritajes a víctimas, agresores, bueno, y me gustó. Sin embargo, también estudié un diplomado en psicología criminal, ¿sí? Tenía que explorar. En algún momento a mí me daba mucho miedo esa parte, ¿no? Hacer como perfiles criminales. Yo decía, ay, no, así como que yo lo clínico y yo la psicoterapia y yo esto. Pero en realidad el aprendizaje es cuando te animas, estudias y te pones tú mismo ahí. Porque así como que esperar a que alguien me ponga, posiblemente nunca sucede. Sí, claro, totalmente. Muchas veces, a lo mejor entras a la carrera planeando un poco, ¿no? Tu visión de qué es lo que te gustaría, pero hay circunstancias en las que de repente te llama la atención, de repente te pones a hacer unas cosas que dices, ay, no sabía que me gustaba. Por ejemplo, a mí la investigación era algo a lo mejor en lo último que hubiera pensado en hacer y es de lo que ahora hago.
Sí, es interesante salir también de la zona de confort. Yo me quedo, dicho con todo respeto, ¿verdad? Con la reflexión que hace la doctora Ana. Eh, Ir explorando más sobre nuestro campo de estudio, ¿no? Y sí, lo que vivimos adentro en las carreras es una fantasía y cuando realmente, comparando la palabra, pero lo voy a decir porque estamos en un programa fresco, cuando vienen los chingadazos afuera, es cuando de verdad nos damos cuenta si nos sirvieron 4, 5, 6 años de estar dentro de la carrera, ¿no? Muchas veces yo conozco gente en historia, no ninguno de mis amigos, compañeros, nadie, que siguen todavía, se siguen especializando y dicen, es que le tengo miedo al mundo laboral. De verdad, así lo dicen, o sea, y a lo mejor no está mal, pero, o sea, se siguen manteniendo en esa línea de, bueno, sigo investigando, pero no quiero dar clases, no quiero ir a un museo, no quiero ir a un archivo. Entonces creo que salir de esa zona para darnos cuenta de qué otras capacidades tenemos, creo que eso es lo interesante. Y bueno, yo creo que en la psicología no es muy complicado. Mi respeto es la verdad. Yo creo que también mucha gente, no solo en México, bueno, pero vamos a hablar en México, ¿no? Aquí estamos. No lo toman en cuenta porque creen que no se lo merecen, porque creen que no funciona, porque incluso aunque las terapias, o las terapias, como se les llame, sean gratuitas, la gente no se anima a ir. Tuvo que pasar esto de la pandemia para que nos diéramos cuenta que también nos afecta, ¿no? Nos afecta en las emociones, nos afecta en todo. Creo que cuando las emociones se afectan, afecta a todo nuestro entorno. Entonces, en este punto muy importante de la historia que vivimos, incluso así la gente no se anima a ir con un psicólogo, le tienen miedo, pero bien, yo les agradezco mucho que se hayan dado un tiempo para que nos vengan a platicar sus experiencias, sus puntos de vista, y bueno, tienen aquí los micrófonos abiertos para cuando quieran otra vez estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo rápidamente con respecto a esto que comentaban de la psicóloga Tania, bueno, yo por mi historia de vida tuve la oportunidad de estar en otra área, de darme cuenta más de qué era realmente lo mío, y luego ya que entré a historia, me di cuenta que durante toda mi vida me gustaba cierto tipo de historia, porque en historia, por ejemplo, en mi familia me toca que creen que, ay, tú sabes seguro de política, y yo les digo, no, para nada me gusta la política, a mí no me gusta la política, yo historia me meto en todo lo que es historia del arte, historia de la cultura, folclore, en la antigüedad, que sí habían guerras y política y todo, pero no era como ahora. Entonces, como que por lo menos ahí voy un poquito más enfocada, pero por mi historia, por cómo se dieron las circunstancias para mí. Pero sí veo otros compañeros que van así y dijeron, pues quiero estudiar esto, y así ya, no están un poco perdidos y se van encontrando poco a poco. Pero sí sigo creyendo que es sumamente importante que a pesar de que ya esté uno como que sabiendo qué quiere, siga buscando, porque siempre es bonito saber de todo, así como es bonito aprender de ustedes, que nos comentan, nos platican, nos quitan nuestras dudas, y no solo a nosotros, sino a quien lo llegue a ver, si a lo mejor tenía esa duda, dice, o se va a interesar más. Entonces, de nuevo, les doy las gracias por su tiempo, por sus comentarios. Y ahora sí es mi último comentario, y muchísimas gracias tanto a la psicóloga Ana como a la psicóloga Tania. Un placer tenerlas aquí. Cuando gusten, si quieren exponer algún tema de sus trabajos de investigación, lo que quieran, aquí tienen el foro abierto. Muchas gracias. Perfecto, y bueno, con esta gran despedida, pues ya despedimos este capítulo de Historia en Caliente. Fue un gran capítulo, la verdad es que me gustó mucho, y espero que a ustedes también les haya gustado. No se olviden seguirnos en TikTok, en Instagram,
en Facebook, también ya estamos ahí, si nos buscan en Google. Hi-Fi, MySpace. Ya ni existen esas Ah, se redes. viene una sorpresa para TikTok, se va a abrir un segmento en enero, del cual voy a estar yo encargada. No les voy a decir de qué va, pero esperen De TikTok. los Reyes Magos, ya dilo. Ya. Se vienen TikToks, Informativos. Así lo vamos a dejar, sí son informativos. Se vienen TikToks ya más frecuentemente por mi parte, para que estén al pendiente. Ya saben, los de 3 minutitos, flashes de información. Espérenlo para el siguiente año. Sorpresa de historia en caliente. Hasta el otro año. Hasta el otro año. Bueno, ya faltan 2 programas para terminar, así que pues también esperen sorpresas. Esto fue todo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.